En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este martes de Mesa Revuelta. Saluda, como todos los martes, Homero Bojorquez. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, el 97.3 de su radio, y que nos puede ver en vivo en Facebook Live a través de NCS Campeche. Bueno, voy a presentar a quienes ya nos acompañan y otros que vienen en camino. Ricardo Medina, bienvenido, buenos días. Buenos días, Homero, y muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escuchar. José Segovia Cruz, bienvenido, buenos días. Buen día, Ricardo, Homero y a toda esa gente que nos escucha en Núcleo de Comunicación del Sureste. Excelente día. Nos escucha y nos ve. Bueno, pues vamos a empezar con los temas. Ya vimos que el domingo fue vinculado a proceso y había sido destituido de la rectoría José Alberto Abud Flores por presunto delito contra la salud por narcomenudeo en su variante de posición simple. Así dejó por segunda vez el cargo, otra vez en medio de la polémica y de una conocida ruptura con la máxima autoridad estatal, como le ocurrió en la década de los 90. Desde el pasado 12 de enero, Fanny Guillermo Maldonado es la rectora de la máxima casa de estudios del Estado, aunque la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, levantó la voz y protestó. Las consejeras y consejeros universitarios no han vuelto a pronunciarse ni a denunciar la intromisión de personal ajeno, como lo hicieron a través de un comunicado cuando se llevó a cabo la detención de Abud Flores. El domingo la jueza definió que quede sujeto a medidas cautelares y sigue el proceso en libertad, al no proceder el argumento de su defensa de que no se presentaron los registros por parte de la policía de fotografías y video de las bodycams que confirmen la existencia y posesión de los narcóticos, asegurando su abogado Edwin Trejo que los estupefacientes le fueron plantados al exrector. El caso ya ha trascendido en los principales medios del país, en plataformas de noticias, televisión, radio y redes sociales. Por su parte, el gobierno del Estado emitió un comunicado institucional en el que niega tener que ver con los hechos y la universidad y en las instancias de procuración y de partición de justicia del caso del depuesto rector por segunda vez en su historia. Damos la bienvenida a Alberto Cutz. Buenos días, Homero, y buenos días al auditorio. Bueno, pues ya vemos una nueva historia, ¿no?, que nos ha colocado en el escenario otra vez nacional, ¿no? He comentado y vuelvo a hacer que pues Campeche ha estado en los últimos años en el escenario nacional, en los medios nacionales, no precisamente por buenas noticias, no precisamente porque estemos hablando de inversiones, de desarrollo, de que pues vamos hacia un mejor futuro, ¿no?, sino siempre por algún escándalo por ahí que tenga que ver. Damos la bienvenida también a César González. Muy buenos días, Homero, buenos días a todas y a todos. Bueno, pero ya saben que en este programa la mejor opinión lo tienen los panelistas. Ricardo Medina, comenzamos contigo. Pues sin duda alguna, el gobierno de Morena en Campeche se ha esmerado por lograr cada vez asombrarnos más con su capacidad para hacernos poner en ridículo a los campechanos en foros nacionales, ¿no? Y pues este asunto de la detención del rector, pues no es la excepción. Nuevamente, como lo dice Homero, ¿no?, volvimos a ser plana nacional, noticia, comentario en medios nacionales, incluso internacionales, porque el periódico El País de España, ¿no?, igual lo comentó. Y lamentablemente no para cosas positivas, sino para actos que tienen que ver con abuso, con arbitrariedad, con corrupción, con gobiernos que finalmente pues se pasan la ley por el arco del triunfo, ¿no?, y pues simple y sencillamente, ¿no?, demuestran todo lo malo que puede ser un gobierno. Así está actuando Morena en Campeche. Miren, sin defender, sin señalar cuestiones que no conocemos, porque finalmente tampoco
es nuestro caso, ¿no? Defender al rector y de una otra manera excluir algún tipo de responsabilidad, no ese es el punto, ¿no? Seguramente él también tendrá cuestiones que deba de responder, pero lo que pasó finalmente, o sea, la manera en que se suscitaron estos hechos de la semana pasada, donde lo detienen, lo exhiben, y no solamente esto, sino lo defenestran, o sea, lo quitan de la rectoría en un acto a oscuras, secuestrados prácticamente algunos de los consejeros, ¿no? Pues verdaderamente habla de una acción y un operativo desde el gobierno con el afán finalmente de tomar el control de la universidad. Miren, no hay que perdernos tanto. Meses atrás, en un martes del Jaguar, ya la gobernadora había salido precisamente a señalar que el rector se había desviado de la 4T, se había desviado finalmente de pues, los postulados que el gobierno venía impulsando, que había perdido ya la confianza, y hubieron señalamientos muy fuertes que denotan, que demuestran finalmente este malestar y esta molestia que existía entre ellos. Y es sabido, porque finalmente no es algo privado, sino fue hecho público, porque nos involucró a todos, ¿no? Esta confrontación que existía entre el gobierno, el Estado y la rectoría. Entonces, llegó a un punto donde simple y sencillamente pues rebasó todos los límites con esto que ocurrió, ¿no? Ahora, la detención por sí misma, ¿sí? La detención por sí misma es un hecho abusivo en todos los sentidos. Violó cuantas leyes existieran, violó el procedimiento, el debido procedimiento legal, tanto que se ha estado hablando de que se busca finalmente profesionalizar la policía y que se actúe de acuerdo al nuevo sistema de justicia, ¿no? Y que los sistemas acusatorios, y que al final todo esto se fue por un traste, ¿no? Con esto que vimos públicamente, porque aparte hubo gente que lo grabó y que demuestra con claras evidencias que los policías llegaron y en 3 minutos detuvieron al rector, se lo llevaron a las patrullas y se fueron conduciendo los vehículos. Hay leyes que establecen con precisión qué es lo que se tiene que hacer, y cuando una autoridad, un primer respondiente, en este caso la policía preventiva, por alguna razón encuentra que hay un ilícito que se está cometiendo, no puede finalmente hacer lo que hizo de agarrar, detener y llevarse todo, sino que tiene que llamar en ese momento a las autoridades ministeriales, a los peritos, tienen que venir a asegurar la evidencia, tiene que haber una cadena de custodia, se tienen que tomar finalmente elementos que registren que efectivamente estaba ahí el material, el delito, la prueba y evidencia de que se cometió un ilícito, y eso simple y sencillamente no ocurrió. Curiosamente, parece ser que las bodycam estaban apagadas, no tenían batería, o simplemente no encuentran el video, porque a pesar de que se han requerido en el juicio, no se han presentado, ¿sí? ¿Dónde quedó entonces todos estos protocolos y toda esta normatividad? Solamente por ese hecho, este caso se tendría que venir abajo. Ojo, de nuevo insisto, no estamos diciendo que no haya responsabilidad, que simple y sencillamente es un tema de formalidad de la ley, ¿sí? No hay claridad, no hay certeza de que esa evidencia verdaderamente se encontraba ahí, porque no es suficiente el dicho de la policía, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ley misma que así lo exige, y que en este caso simplemente pues no se está tomando ningún tipo de cuidado al respecto. Cosa peor, que entonces en audiencia judicial, donde los jueces deben estar para vigilar precisamente el debido proceso, cuidar que la ley se respete estrictamente, y algo que primero tendría que hacer el juez penal es vigilar y revisar si la detención fue hecha correctamente. Caso verdaderamente triste y que demuestra lo que se ha venido señalando. El Poder Judicial, más que nunca hoy, está totalmente doblado y simple y sencillamente pasó omiso, ignoró todos estos señalamientos, todos estos cuestionamientos, y decidió finalmente someter al proceso. Y bueno, la defenestración, o sea, la remoción del rector como tal, ¿no? En una sesión a oscuritas, en el centro de convenciones, donde no queda claro si estaban todos los consejeros, ¿no? Donde horas antes los consejeros habían pronunciado en contra de la detención y luego casualmente cambian y giran toda su posición. Entonces, todo esto verdaderamente empaña algo que nunca debió haber ocurrido, demuestra finalmente
la torpeza para hacer las cosas, ¿no? ¿Quiénes son? Y finalmente, simplemente pone a nuestra universidad en un punto absolutamente negativo. Si existía un conflicto, si existía alguna razón de ser incorrecta, si existía un motivo que en este caso ameritara que interviniera el gobierno, ¿no? Pues, y lo hicieron con las patas. Y creo que esto evidencia, sobre todo, la falta de gobernabilidad. La Secretaría de Gobierno, que tendría que estar cuidando que las cosas ocurran y ocurran bien, de manera estable, de manera armónica, de manera respetuosa, y que finalmente no haya conflictos en nuestro estado, está más preocupada por hacer una campaña que porque finalmente, verdaderamente cuidar los problemas que a los campechanos finalmente nos preocupan. Y cuando no se cuidan los problemas, cuando no hay atención en la chamba, los problemas crecen y se vuelven finalmente problemas más grandes. Eso es lo que está pasando en nuestro estado. Damos la bienvenida a Pepe Inurreta. Buenos días, Homero, buenos días a Está todos. bonita la playera. Gracias. Está en campaña. Estamos en Pepe. Está bien. José Segovia. Buen día, Homero. Sí, hemos escuchado la intervención de aquí de Ricardo. Veo que hay señales con... ¿Con quién? ¿Con quién? Hay señales, Con Beto hay Cruz. colores aquí Sí, en la sí, mesa. Siempre ha habido algunas señales. Creo que lo que acaba de comentar hace un momento Ricardo es una muestra de un análisis bastante amplio, completo, se puede decir, hasta determinado momento, dependiendo quién lo mira. Porque si le preguntamos al gobierno del Estado, pues ya dijo que no tienen nada que ver, que respetan la autonomía universitaria. Comunicar. 3 días después. Si le preguntamos a los estudiantes ahorita no saben qué hacer. Ellos están en la inercia educativa, lo cual me parece importante que se siga preparando y se sigan formando. Y si se van a activar en los próximos días para el carnaval, pues que bueno, me da mucho gusto. Pero no, la universidad no es un carnaval. Es parte de alguna actividad cultural que tiene por tradición y que la puedan retomar. Pero hoy por hoy, lo que sí estamos viendo desde otra óptica, desde otro punto de vista, incluso por comentarios en redes sociales y en programas de gobierno, es que sí hubo una diferencia política pública, hecha pública, de este gobierno hacia el exrector Adolfo Flores. Y que desafortunadamente todo lo que indica que es un mal procedimiento de la policía, señala claramente, por lo menos así creemos, presuntamente, que esto realmente sí fue orquestado, sí fue un tema de darle un motivo a los consejeros universitarios de reunirse y entonces tomar alguna decisión. A mí lo que me gustaría saber realmente ahora es, ¿cuál sería la óptica de los consejeros universitarios? Porque ya vimos la postura del gobierno del Estado, ya vimos la postura de la ahora rectora, el exrector, la policía calla. Pero ahora, ¿cuál es la postura de los consejeros universitarios? Que efectivamente momentos antes había una publicación oficial diciendo, apoyando a la detención que había pasado en ese momento en favor del exrector. Después vemos que bajan la publicación, si no me equivoco, la bajan de la página oficial y después vemos todo lo que ya sucedió después. Entonces, creo y considero que lo que está pasando en la universidad sin duda es desafortunado. Insisto que no es la primera vez que sucede. Cada gobernante que llega tiene una gente cercana, llega, busca la forma, que es lo más importante, busca la forma y finalmente llega al cambio de ese rector o rectora. Hoy, lo que vimos en esta ocasión con este gobierno de Laida Sansores es que nunca hubo la forma, y mucho menos el fondo de cuidar las formas, de cuidar esa institucionalidad que debería tener la universidad, porque de autonomía muy pocos lo podemos creer, y no hubo. Entonces, lo que pasó, sin duda, es lastimar a la Universidad Autónoma de Campeche, que de por sí ya tenía problemas económicos, y el propio rector también tenía señalamientos importantes ante la autoridad superior. También habían problemas judiciales o de procedimientos al interior de una facultad, porque no sé si enfermería o medicina, pero finalmente estaba trabajando la universidad. Y hoy por hoy lo que estamos viendo entonces es desafortunado, y la postura de los consejeros universitarios ya nadie la conoce realmente. Lo que pedimos y lo que exigimos entonces es que como institución tiene que trabajar, tiene que demostrar la nueva rectoría que realmente tiene una autonomía esta universidad,
Hay una línea muy delgada entre un trabajo colaborativo que puede haber como institución, como el gobierno del Estado, que es lo que siempre quiso el Congreso del Estado, meterse a esa autonomía universitaria, ingerir con los universitarios, meterse a pláticas. Realmente nadie sabía el fondo de esas pláticas, pero era meterse a la vida universitaria. Hoy por hoy, lo que los campechanos universitarios que demos egresados, universitarios que aún están activos, lo que queremos es mantener esa autonomía. Que cualquier gobierno, cualquiera que sea, incluyendo no se meta a los trabajos de la universidad. Cosa muy complicada, muy difícil, pero que sin duda va a depender de la hora rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. Así que lo que pase de manera judicial, pues cada quien tiene que asumir sus propias responsabilidades. También me sumo al hecho de que aquí no se trata de quitar culpas ni responsabilidades. Finalmente hay un proceso que para muchos no quedó muy claro desde la detención. Pero bueno, se supone que ahí están las autoridades que tienen que velar por la responsabilidad de la actuación judicial y también el derecho de los ciudadanos, incluyendo el rector Abud Flores. Y lo que esperamos hoy en día entonces es que esta transición de la Universidad Autónoma de Campeche pase de la mejor manera y no veamos a nuestra universidad convertirse en un apéndice más del gobierno del Estado de Campeche, donde ya la será definitivamente los derechos universitarios y la actividad universitaria en nuestro Estado. César González. Bueno, creo que los acontecimientos han sido muy claros desde la detención de José Abud Flores y en ese sentido la llamada anónima que justifica justamente el actuar de la policía. Yo no entraré en detalles en torno a la detención en situ, sin embargo, lo que es un hecho es que hoy está vinculado a proceso teniendo medidas cautelares que justamente van a determinar la culpabilidad o no de esta persona en cuestión. Me parece importante que es destacado que así como aquí vierten una serie de dichos o comentarios a través de redes sociales, pues también mucho se ha comentado de los vicios que tenía este señor, ¿no? Y que era de conocimiento público también, y que eso pues también está en el comentario, en el debate popular, ¿no? Y entonces aquello que comentan, que se le sembró, que se le impuso, que se le puso una trampa, pues yo lo dejo en entrever, en entredicho, la verdad. Ese es el comentario que yo haría con respecto a la detención, ¿no? Que tiene que haber averiguaciones y que tienen que presentar todas las evidencias por parte de la autoridad. Y señalar que la jueza, quien está atendiendo el caso en este sentido, está cooptada por el Ejecutivo o por un partido político, me parece totalmente grave, ¿no? Grave porque aquí se ha defendido mucho a las y los abogados que hay en el Estado y en ese sentido, bueno, ella es una más del cuerpo de abogados que existe en Campeche. Por otro lado, es importante señalar que si bien hay una transición, hoy por hoy, hay una nueva rectora en la Universidad Autónoma de Campeche, esta de ninguna manera jamás ha sido vinculada a ningún partido político, o estoy equivocado. Ha sido una académica catedrática de la universidad por muchísimos años, ¿sí? No tengo el placer de conocerla, no tengo ni siquiera referencias de ella, pero sí la gente que ha trabajado aquí en Campeche, y digo por las diferencias de edades, es una notaria reconocida de gran trascendencia, ¿sí? Que se ha movido justamente en el marco de la abogacía, pero también en el marco de la vida universitaria, ¿no? Y entonces decía Pepe que la universidad no es un carnaval. No, por supuesto que no, pero es un activo importante el carnaval para darle vida a la universidad, a las y los jóvenes que habitan en la universidad, y que esto justamente complementa la vida profesional de cada uno de los jóvenes que justamente cursan ya sea su preparatoria o cualquier licenciatura que tienen por estudiar. Entonces, esto también era una referencia desde que llegó Abud, de que no existía, de que no tenía un interés, de que dónde quedaban eso que estaba destinado, esos recursos dónde quedaron, que estaban destinados justamente a esta participación importante de la Universidad Autónoma de Campeche. El Instituto Campechano, con menor presupuesto cada año estaba participando en estas festividades, y no solamente en el carnaval, en otras más, como Navidad y una serie de actividades complementadas con la asociación civil. Pero en el caso de la universidad se reservó todas estas cuestiones. Si le quedaba ser canto joven era porque, bueno,
no había de otra, ¿no? Que es un festival también importante de música en la universidad, ¿no? Pero aterrizando ya en el tema, tampoco fomentó la participación activa de las y los estudiantes a través de una federación de alumnos, ¿no? Les negó totalmente la entrada, ¿sí? Les negó totalmente la libertad de la participación de la organización política universitaria, que eso sí está reglamentado y facultado. Y tienen las y los universitarios el derecho de justamente organizarse, y eso también lo impidió. No le dio oportunidad, y podrán haber sido lo que sean los otros rectores o rectoras que hayan transitado por la universidad, pero permitían la organización libre de las y los universitarios. Con cierto control, totalmente, pero lo permitían. Y José Alberto Abud Flores no lo hizo jamás. Eso y otros casos que aquí se han comentado, que fueron dando para abajo a la universidad, como las dos grandes protestas que tuvieron los sindicatos y que se venía a venir otra, ¿sí? Y esto, ¿dónde queda en el debate público? ¿Sí? La actuación de José Alberto Abud Flores en la Universidad Autónoma de Campeche, desde años pasados a la fecha, era para abajo. Y la Universidad Autónoma de Campeche, la vida misma de la universidad, no solamente en el carnaval, en las festividades, sino al interior de la academia, también dejaba mucho que desear ya hoy por hoy. No lo digo yo, lo dicen los académicos, los catedráticos, que todavía seguimos teniendo contacto. Yo soy egresado de la Facultad de Sociales, ¿sí? Y tengo compañeros maestros que nos dieron clase en la Facultad de Derecho y conocidos por todos lados, como todos aquí en otras facultades. Y de eso se hablaba, justamente, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionable justo todo esto, sí. Tendríamos que escuchar entonces dónde está la voz de los consejeros que atinadamente han dicho, bueno, al principio levantaron un comunicado, ¿no? Hoy dónde están. Ellos fueron finalmente quienes eligieron a la doctora Fanny. Entonces, esa es la vida universitaria que habría que estar cuestionando el día de hoy. Bueno, antes de irnos al corte, Rogelio Cervera dice saludos a mis grandes amigos Ricardo Medina y Pepe Nurreta. Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos con más comentarios. Es que fui del... Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. ¿Qué sucedió? Ya estamos de regreso. Aquí se ¿Qué pone. onda? Ya les dije que ¿No era mejor decirlo, oye, no mejor nos por corten, las que buenas? sigan. En Bueno, internet Pepe, hay ya que te dejar hago la la, transmisión. ya que estás encarrerado, Pepe. Inspirado. Tíralo. Así como iba. Mira, Ibas bien. es de verdad para escribir una serie de Netflix. Yo creo que ya el doctor Abud deben de estarlo buscando. Porque, Presunto culpable 2. ándale, presunto culpable. De verdad, de verdad, de verdad. Se han volado la barda con esto, que es un escandalazo mediático y que da para más, ¿sí? Quiero recordar, y hace rato lo decía, Laida y Abud son compañeros de lucha desde el 97. Hay videos, fueron compañeros en el 2003, ella candidata a gobernador, por lo que hoy es Movimiento Ciudadano, y él candidato a diputado federal. Eran cuates compañeros de lucha. ¿Qué pasó? Solo ellos dos lo saben, y ojalá nos pudieran decir qué pasó con su amistad para empezar. No son formas. Convergencia, lo que hoy es Movimiento Ciudadano. En el 2003, Laida fue candidata a gobernadora de Convergencia y Abud y el doctor Abud en el 2003. No, pero la amistad de ellos viene desde el 97. Okay. La amistad de ellos. Y en el 2003 son candidatos los dos por Convergencia. Uno a diputado y la otra a gobernadora. Eran amigos. Con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Dicen, ¿no? Entonces, de verdad, una llamada anónima alerta a la policía. Detienen a una camioneta porque supuestamente llevaba armas. Luego, que no eran armas, que era marihuana. Luego, que era cocaína, ¿sí? Y de esa camioneta baja el doctor Abud, se lo llevan esposado
Se suben los policías, no siguiendo ningún protocolo, ¿sí? Como lo marca la cadena de custodia, como bien lo explicaba Ricardo Medina. Se llevan esos vehículos los policías violando los protocolos, ¿sí? Y se llevan detenido a Abud Flores. Yo no sé si Abud la venda o no, ¿verdad? Si sea dealer o no. Pero en esa camioneta no iba nada, porque no hay evidencias de nada, ¿sí? ¿Dónde están las body cam? Que, por cierto, le han costado millones de pesos al presupuesto de los campechanos. ¿Dónde están? Y lo que hoy dice la gente es que esas drogas fueron sembradas en su camioneta. Bueno, lo dice el abogado, ¿Sí? también. Lo dice el abogado, pero pueden revisar los comentarios de muchísima gente en las redes sociales que no son bots, ¿sí? Y eso prendió las alarmas en Campeche, porque si se lo hacen a Abud, se lo hacen a cualquiera. Ojo, campechanos, ¿sí? Así es el comunismo, ¿sí? Y ahí voy a la otra parte del comunismo, la parte de los jueces, ¿sí? Es la misma juez que está procesando a don Piraña, como le dicen, ¿sí? Es la misma que le puso un brazalete y prácticamente sabe hasta qué horas va al baño, ¿sí? Es la misma juez que sin pruebas están procesando a Abud, y ahí lo dice, por narcomenudista. ¿De verdad? ¿En serio? Está buenísima esta serie de Netflix, ¿eh? Y todavía está empezando, lo que es una clara violación a las garantías, a los derechos humanos y a todos los procedimientos. Como decimos, se pasaron la ley por el arco del triunfo. Si a Abud le gusta el carnaval o no le gusta, si le gusta cantar, bailar, no lo sé, que lo digan los universitarios, ¿sí? Yo lo que sí revisé son las auditorías que hay de la Auditoría Superior de la Federación, donde dicen que esas cuentas no tienen nada irregular. Eso sí lo revisé. Lo demás son los chismes, ¿sí? De los guindas, ¿sí? Así es el comunismo, así funciona. El comunista, cuando habla, miente. Es todo. Alberto Kutz. A ver, yo iba a empezar con este asunto de lo que ocurrió el 12 de enero aquí en Campeche, con el asunto del que era rector de la Universidad de Campeche, pero quiero retomar lo que dijo César porque me parece un comentario fuera de lugar, desagradable, y que es como escupir hacia arriba y que te caiga. Cuando dices que Abud es culpable de vicios. Y cuando digo esto es porque quien propone como rector a Abud es Laida Sansores, la gobernadora. Entonces, de alguna manera esto se revierte contra Morena, porque Morena propone entonces a funcionarios viciosos. Me parece fuera de lugar, porque aquí lo que estamos analizando no es la actuación de la persona en sí, de las cosas que le gusta hacer o no hacer, sino de lo que ocurrió en ese momento y como funcionario de la universidad más importante del Estado. Pero bueno, ahí te la dejo, me parece que fue fuera de lugar. Ahorita lo comentamos. A ver, hay que empezar por una situación clara. La universidad, ninguna institución educativa en Campeche goza de autonomía. Eso hay que dejarlo claro, en plata. Ni la Universidad de Campeche, ni la UNACAR, ni el Instituto Campechano no gozan de autonomía. El gobernador en turno propone al rector de esas tres instituciones. Que alguien me diga lo contrario. Gobernador priista ponía al rector, y Morena, cuando llega Laida Sansores, propone a José Alberto Abud Flores. Es su amigo, era. Entonces, no hay autonomía. Propone a su cuate. Que lo que ocurre es que en una actitud protocolaria se reúne el Consejo Universitario
y nombran a la propuesta de la gobernadora o gobernador en turno, eso es otra cosa. Hay que dejarlo primero en claro. Pero yo quiero aclarar también una cosa importante. Abud Flores, José Alberto Abud Flores, es un ave de tempestades. No es casualidad que sea la segunda vez que sea retirado como rector. No es casualidad. En 1999 fue sacado violentamente de la universidad por el que ahora es dirigente nacional del PRI. ¿El gobernador Antonio? Alejandro Moreno Cárdenas. Cuando era estudiante de Derecho, fue enviado, dícese, por el gobernador José Antonio González Curi, y fue sacado a patadas José Alberto Abud Flores. ¿Por qué? Porque lo que se decía en aquel entonces es que ya había concluido su periodo como rector y quería reelegirse, y el gobernador le dijo, por favor, entréganos la estafeta para proponer a alguien de mi confianza. Y se negó y fue sacado a patadas en 1999. 26 años después ocurre un acto similar. ¿Por qué digo similar? Porque ya había concluido su periodo ordinario, su primer periodo en esta segunda etapa, y quería reelegirse en febrero. ¿Qué ocurre? Ocurren situaciones, aquí es donde entramos al quid del asunto, que ocurren situaciones extrañas que no permitieron la reelección de José Alberto Abud Flores. Y ahora vamos a lo que ocurrió el 12 de enero. Es detenido por una llamada anónima de que llevaba armas, el vehículo tal y tal, y es detenido. Sale un comunicado del Consejo Universitario donde se extrañaban de esta situación. Me pareció acertado lo que hizo el Consejo Universitario porque habían detenido al rector de la universidad. Y quiero aclarar esto del asunto de la violación de la autonomía. La autonomía de la Universidad de Campeche fue violentada en 1999 porque en las instalaciones de la universidad entraron porros priistas a sacar a un rector. En esta ocasión fue detenido el rector fuera de las instalaciones de la universidad por presunta posesión simple de drogas. Y aquí entramos a un asunto que me parece relevante. Está la presunción de inocencia. Por eso retomé lo que dijo César González, que me parece grave, porque decir vicioso al que propuso la gobernadora me parece lamentable, porque eso lo tiene que determinar una autoridad calificada. ¿Dónde está el doping? Calificada. No se lo hizo. Calificada. Por eso digo que no hay que decir tal persona es un vicioso, es acá, porque tendría que tener un documento donde se compruebe ese asunto del que dice Pepe Inurreta, que consume drogas. Y no hay eso. Por lo tanto, hay la presunción de inocencia. Ahora, ¿qué pasó con el Consejo Universitario? El Consejo Universitario se reunió fuera de las instalaciones de la universidad para elegir a un nuevo rector que no está violando un reglamento, porque el consejo se puede reunir. Lo que importa aquí es si el consejo decidió o no el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado. Hasta donde yo sé, permíteme, Pepe Inurreta, sí. Hasta donde yo tengo entendido, existe un acta ante notario donde se llevó a cabo esa sesión de consejo y fue elegida o electa Fanny Guillermo Maldonado. Por lo tanto, hay que dejarlo en claro, la señora Maldonado, Guillermo Maldonado, es la rectora actualmente. Producto de un golpe de Estado. Quiérase o no, legalmente, moralmente, legalmente, éticamente. Estamos hablando de lo jurídico y lo legal. En este momento, el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la universidad para decidir quién es su rector. ¿Sí? Que también hay que dejarlo en claro, esta señora, la nueva rectora, tiene una relación bastante estrecha, con la que ahora es la secretaria de gobierno. De su amiga.
Por lo tanto, tendría que decidirse la situación de José Alberto Adolfo Flores jurídicamente, que yo creo, hasta este momento, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues claro que es inocente. Punto. Como Bueno. Pepe el Toro. Adelante, tú hablas, César. Únicamente para dejarlo de manera muy puntual, dado que Beto hacía referencia al comentario que yo vertía, sí, primero decirlo claro, eso es lo que está ocurriendo en el debate público. 1, 2, a mí no me consta, no tendría yo por qué asegurar justamente nada, lo insisto, es lo que está en el debate público. Y tercero, lo comenté porque también desde aquí en esta misma mesa se ha vertido que no había tal sustancia dentro de la camioneta. Y eso, como bien atinadamente lo dijiste, ni nosotros, ni tú ni yo somos quien para deslindar las responsabilidades y decir si es verdad, llevaba droga o no llevaba droga en el auto. Bueno, y además hay que decirlo que, ya no vamos a ir un corte de que regresemos, además hay que decir que cuando hablaba de autonomía, Alberto, pues hay que decir que el Consejo Universitario en el comunicado que saca, habla o dice en ese comunicado que están hablando personas externas a la universidad Sí. para convocar a Esa una misma sesión, día ¿no? Estaba la presión Y de las horas oficinas después, del pues, ISSSTE. sí, y horas después se viene el nombramiento de la Sí. nueva rectora. Bueno, La presión vino de la oficina voy a del leer ISSSTE. unos mensajes antes No se porque sabe. nos quedan unos segundos. Y el secretario ejecutivo de la NUIS ya dijo que esa elección es producto Bueno, de un Juan golpe de Carlos, Estado. Esas son sus palabras. Damián Vera dice saludos al presidente Ricardo Medina, excelente exposición, saludos a todos los de la mesa. Eso lo dice el secretario general de la NUIS. Bueno, De vamos, nada le vamos sirve al afane corte sus porque nos títulos está fallando. si no tiene ética y calidad moral. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos de regreso. Lo llevó Bolivia y Norhausen allá. Dice Manuel Atoche Hernández Góngora, será el sereno, pero le plantaron la droga y eso es un delito. Edmundo Dantes, César Calderón, bueno, debe ser César González. Eso que le hicieron al rector es la manera como se tratarán de robar las elecciones en el 27. Le vale Emes las formas del objetivo es retener el poder. El rector termina en febrero. Sí, bueno, sí, a Beto que era coincidencia, ¿no? A Carlos Cano ya lo leímos. Camilo Canul, que diga César por qué quedó impune el acosador sexual de una menor en el colegio bachiller de China. Bueno, acá tenemos un... Ahí está. Precisamente Ahí hablando está. de eso, tenemos un comunicado. Ahí están diciendo que hay un violador en China. Ahí lo están diciendo en la red. comunicado de... Acosador. Bueno, acosador, ok. Aquí tenemos Entonces, un comunicado. Dos cosas diferentes. Bueno, ok. El comunicado dice del colegio de bachiller, es una... Yo siempre he dicho que de ante drogas los y cuestionamientos tonterías recibidos que nadie habla. en su medio sobre el Neta. pronto caso de acoso No, si en estoy uno de tranquilo. nuestros centros educativos, el Colegio de Bachiller del Estado en Campeche informa que se actuó de manera inmediata, separando al docente de su cargo, en tanto se determina su situación legal, garantizando así que no tenga contacto con las y los estudiantes y salvaguardando la integridad. Ahí está el comunicado. Bueno, Ricardo Medina. Yo igual retomo esto que dijo César González y que comentaba Beto hace un momentito, ¿no? Es muy grave que se señale esto de que hay información pública, comentarios públicos, ¿no? Respecto de los supuestos vicios del rector. Y para mí, independientemente de lo que bien señaló Beto, respecto de que no se puede afirmar algo si no se tiene pruebas, si no se tiene una contundencia, para mí lo grave en lo particular, porque textualmente así lo dijo ahorita César, representando a Morena, es que es del conocimiento público. Y si es del conocimiento público, entonces, como por qué fregados la gobernadora propuso finalmente, porque no es nadie más que ella quien hizo que Abud llegara a la rectoría. Si es del conocimiento público algo tan grave, que una persona que va a tratar con jóvenes, que va a tener a su cargo una institución, pues tuviera este tipo de inclinaciones, ¿por qué entonces lo mandaron? ¿Eso entonces no lo tomaron en cuenta en ese momento? ¿Eso no fue importante en ese momento? ¿No hicieron
no prestaron escucha, atención a esos comentarios que públicamente se decían, César? Porque entonces, si es así, hay una responsabilidad compartida en todo esto. Y eso se me hace gravísimo entonces. Por el otro lado, yo lo he dicho y lo reitero, respecto de la nueva rectora, Fanny Guillermo, yo la conozco, es una persona seria, es una persona profesional, es una persona con una trayectoria como abogada, como notaria y también académica. Yo no tengo nada que cuestionar a ella. Lo que hemos señalado es que lamentablemente una persona con tan buen perfil llegó de la peor manera. No le hicieron un favor, no la ayudaron, ¿no? Porque ella tenía todo para llegar bien, correctamente. Manchando sus credenciales. Pero lamentablemente llega en un escenario muy inadecuado. Y hay que decirlo, un escenario donde incluso está en riesgo esta propia designación, porque no basta con que los consejeros hayan firmado un acta. Yo tengo entendido que el periodo del rector todavía no se había vencido. Y tengo entendido entonces que el motivo por el cual lo están destituyendo es por la detención y por todas estas situaciones. Si es así, y la acusación que se le está haciendo al rector cae, en consecuencia también cae esta elección. Porque lo están destituyendo. Indebidamente. No están haciendo una elección ante el vencimiento del periodo. O sea, no había una vacante, sino que él todavía le faltaba a lo mejor un mes, pero lo bajaron. Iba a la reelección. Y si el, Sí, y si decía el secretario motivo, de general y de si la el NUY es que motivo- había una intención de reelegir. Es que él iba a la Si reelección. el motivo para destituirlo fue la acusación de drogas y todo esto cae como aparentemente va a pasar, También va a no caer. pasa ningún filtro de una autoridad federal, de justicia federal, que actúe bien, porque también hay que decirlo, lamentablemente hoy la justicia federal y local están en su peor momento, pues entonces, en consecuencia, la propia elección está en riesgo. Eso es lamentable, de nuevo, para una persona que tiene todas las credenciales para hacer un buen trabajo, Es correcto. que tiene toda la capacidad. Yo, de nuevo, yo la conozco, creo que es una muy buena persona, pero lamentablemente, quienes operaron esto lo hicieron con las patas, como lo estamos El hígado. diciendo desde un principio. También yo hubiera querido escuchar, sobre todo por quienes están defendiendo esto que está pasando, como ahorita lo estaba haciendo César, que los principales argumentos no sean únicamente el carnaval universitario o reinstalar la FESAUA. Qué bueno que se haga, pero a mí me gustaría que la universidad recupere, por ejemplo, su estatus finalmente como una institución de investigación, una institución acreditada, una institución que compita a nivel nacional e internacional, que tenga posgrados reconocidos de excelencia, que tenga más investigadores Eso. con calidad de doctores o SNIS, que sean parte del Sistema Nacional de Investigadores, que genere patentes, que genere conocimiento. A mí me encantaría ver los planes en ese sentido, y no he escuchado nada de esto. Pareciera que entonces la razón más importante que quienes están defendiendo por parte del gobierno esto que pasó es que haya un carnaval universitario. ¿Eso en qué medida nos va a ayudar a los Carnaval que jóvenes, a la hicieron gente? Y por otra parte, qué casual que el domingo que se iba a decidir finalmente la situación jurídica del rector por la juez, toda una serie de páginas vinculadas al gobierno comenzaron a decir que había corrupción, que se asignaban contratos, que esto, que el otro. Si estaba tan evidente, porque algunos incluso publicaron fotos de oficios y de actas, si era tan claro, si hay tanta prueba, si hay tanta evidencia de corrupción, ¿por qué no lo procesaron por corrupción? Claro. Porque no pueden. ¿Por qué tuvieron que hacer todo este manejo mañoso y sucio para llegar a algo que finalmente ha generado un problema brutal? Comencé diciendo, el gobierno de Morena saca 10 en hacer el ridículo y en ponernos en ridículo a los campechanos. Y este caso de la universidad es un caso más en esta lista. Sí. Y a propósito de lo del carnaval que está mencionando, yo recuerdo que Abud Flores declaró en alguna ocasión que no iba a haber carnaval, lo que Pensiones. es un lado porque iba al fondo de pensiones ese dinero que hablaba de millones, ¿no? Así es. Y vemos que enfrente, en la UNACAR, tienen un problema gravísimo Con las con pensiones. las pensiones, ¿no? Ujú. Precisamente. Pepe, y luego... Sí, yo nada más para complementar. El rector Abud aspiraba a una reelección, tenía derecho a eso, era Vox Populi que lo iba a intentar, se lo estaba diciendo a sus gentes más cercanas, y esto fue lo que detonó el coraje, la rabia y la ira del cuarto piso. ¿Sí? Por eso le sembraron las drogas. Bien lo explicó, ¿sí?, Ricardo Medina. ¿Por qué no lo procesaron por corrupción?
Enseguida empezaron ciertas páginas a decir que hay corrupción, desvío de recursos, que le ha dado contratos a familiares. ¿Cuáles contratos? ¿Qué familiares? Pruebas y evidencias no hay, solo hay copies que lo suben a las redes sociales para confundir a la gente. La Auditoría Superior de la Federación, insisto, yo las revisé, no hay nada en contra del doctor Abud, ¿sí? Y en el tema de la licenciada Fanny, que como bien aquí se dice, tiene todas las credenciales, todos los doctorados y todos los títulos que pueda tener, pero su nombramiento dicho por el secretario ejecutivo de la NUIS es que es ilegal, inmoral, que es producto de un golpe de Estado, ¿sí? Que acababan de detener al rector y forzando de manera, ¿sí?, clandestina, llevaron a los consejeros universitarios al centro de convenciones, todo operado por la oficina de la secretaria de gobierno, ¿sí? Ex vox populi se dice en muchas partes. Ese nombramiento es legal, pero es inmoral, ¿sí? Y si la licenciada Fanny tuviera tantita vergüenza, debería de renunciar, porque las mentiras son como el lodo, se endurecen y se caen, y de todo lo que están acusando a Abud se va a caer, y así también se va a caer esa rectoría, que es producto de un golpe de Estado. César, muy rápido, para hacerlo de manera nuevamente puntual. Aquí Pepe acaba de decir, es Voz Populi. Bueno, yo no solamente repliqué lo que es Voz Populi hoy por hoy, y si la gobernadora en su momento, o el Consejo Universitario en su momento, cuando eligieron a Abud, ¿sí?, al principio de su administración al frente de la rectoría, no sabían de esto, y esto es lo que justamente se está vertiendo hoy en redes sociales, pues bueno, esto no es culpa de nadie, es culpa justamente de que, no es culpa ni de nadie, tiene que la autoridad determinar si es culpable o no es culpable, si llevaba droga o no llevaba droga, tan se acabó, se pueden decir muchas cosas, pero esa es la realidad, y ahí estoy de acuerdo con la mesa. La autoridad es la única que debe decir si llevaba o no llevaba, y que demuestren las body cams y que demuestren todo lo que tengan que demostrar para justamente saber si fue o no. Y que si se caiga o no se caiga justamente el nombramiento de la doctora Fanny, esa ya es otra cuestión totalmente ajena a la detención de Abud. Yo quiero plantear algo acá que se ha dejado en la mesa, el asunto de la nueva rectora. La universidad tiene una nueva rectora. O sea, mientras el doctor Abud está vinculado a proceso, él no es rector. Ya el consejo, sea moral o inmoral, pero jurídica y legalmente ella es la rectora que está en funciones, está ejerciendo el cargo de rector. Luego entonces, cuando se comenta que el director general o el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior ha dicho que fue un golpe de Estado a la universidad, puede decir lo que quiera, el secretario general de este organismo que agrupa a las principales universidades del país, pero no es vinculante lo que él diga, no es vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Que aunque él salga a decir que no es la rectora Fanny Guillermo Maldonado, no tiene un efecto jurídico, porque en funciones está la rectora. Que haya un desconocimiento por parte de esta institución es natural, porque ocurrieron cosas que no cuadran en lo lógico. La detención, el asunto de las drogas, y hasta el momento la autoridad judicial no ha determinado la presunta responsabilidad del ex rector. Pero en este momento, y yo en particular lo que creo es que el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado es legal y jurídico, y que no va a pasar nada porque ya... Es legal, pero es inmoral. Sí, pero digan lo que digan, ya hay un nuevo... Fue como lo de Felipe Calderón, era inmoral, se robaron la elección y fue el presidente legal. Ya salió Felipe. Ya entienda Pepe, pues, para que lo entienda Pepe. Hay rector y rector legítimo. Todo es culpa de Peña Nieto. Para que lo entiendas, Pepe, es como lo de Calderón. Peña Nieto es Comentario, culpable. Pepe, rapidito. A ver, nadie, creo que... bueno, A ver, no fue Calderón. el tema no es si la nueva rectora
es inmoral, no es inmoral. Yo no creo que en el tema del rector es otra cosa. ¿Sí? Aquí lo que sí preocupa es hasta dónde puede llegar un gobierno con tal de salirse con la suya. Y lo que hemos platicado aquí lo platica la gente en los pasillos, afuera en las escuelas, en la universidad. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el gobierno para salirse con la suya? Si ya había elementos suficientes de corrupción, efectivamente coincido, porque no lo sacaron por corrupción. Pero por eso dije en mi comentario al principio, ¿dónde están los consejeros universitarios? ¿Por qué los consejeros universitarios no dan la cara? Tienen miedo. ¿Por qué alguien tuvo un beneficio de esto? Tiene miedo. ¿Cuál será el beneficio que hubo para unos o para otros? Porque yo creo finalmente aquí los únicos que se van a ser perjudicados en algún momento van a ser los universitarios. Claro, indudablemente. Los ellos son únicos. perdedores. Ellos son los grandes perdedores de este problema. Yo lo que esperaría entonces es que lo que está haciendo el gobierno del Estado no debería ser, y tú, Beto, lo dijiste hace un ratito muy bien, todos los gobernadores hacen exactamente lo mismo, de acuerdo. Pero aquí también se ha dicho, este gobierno lo que menos tiene es capacidad para resolver los problemas. Lo que menos tiene es una sola persona operativa políticamente. No la tiene este gobierno. Tan es así que el operativo dice que no trabaja en este gobierno, se la pasa en México y en otros lados del mundo diciendo que está trabajando para el Estado. ¿Sí? ¿Cómo? Ya saben quién es. El sobrino de la gobernadora. Eso es lo que dice. El candidato. Ese que dice ser el único operador político de este Estado. Este Estado no tiene un operador real político. Hay jóvenes como César, aquí, que está aquí, no porque está aquí con nosotros, pero gente que ha intentado resolver estos temas, pero que no han podido, porque no tienen la confianza de la gobernadora. Y quienes la tienen no saben trabajar de manera política y operativa para el Estado, en beneficio en esta ocasión de los universitarios. Y eso es lo que estamos pasando. Es triste ver cómo una situación que se pudo controlar, que se pudo llevar para salir bien, donde finalmente se buscaba la salida del rector, no fueron capaces de hacerlo. Y esto lleva un año o más. Esto lleva más de un año tratando de operar el gobierno del Estado y no fue capaz de hacerlo de la mejor manera. No fue capaz. Tuvo que hacer una serie de movimientos ciertos, no ciertos, los hechos que pasaron con la abuso y las drogas. Nadie sabe qué va a pasar, solamente la autoridad judicial va a determinarlo. Pero fue muy extraño para todos, como todo se dio. Bueno, doble contrasencillo, que Morena entra a operar en la universidad. No, doble contrasencillo de que vamos a ver finalmente cómo comienzan a adoctrinar a nuestros jóvenes. Ese era todo el tema. No les va a gustar el comunismo a los chamacos, no les va a gustar. Ahí lo van a ver. Y vamos a ver cómo operan el cambio en la UNACAR. No le va a gustar el comunismo. Ese es otro que ya se anunció por ahí. Vamos al corte y cambiamos de tema. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Es un peso político fuerte, claro. Bueno, cambiamos de tema. Todos los estudiantes tendrán tarifa preferencial en el sistema de transporte COSH, que empezará a realizar el cobro con tarjetas digitales el próximo 1 de febrero. Después de la confusión que causó el comunicado de la Agencia Reguladora del Transporte, que encabeza Eduardo Zubieta Marco, de que los estudiantes de las escuelas privadas no estarían contemplados en la entrega de tarjetas para los alumnos, el pasado viernes en la conferencia de prensa del Gobierno del Estado se aseguró que habría una mediación con la empresa Movibus para cumplir con el compromiso de la gobernadora Laida Sansores de que el beneficio de descuento en el transporte sería para todo el alumnado sin distinción y durante los 365 días del año. Bueno, ahí está sobre la mesa el tema. La verdad que todo el tiempo que han llevado le sigue saliendo algún contratiempo ahí, toda la planeación que han hecho el sistema COSH, que aquí lo he dicho en numerosas ocasiones, yo lo he dicho, ¿qué les podría salir mal? Pues les está saliendo muchas cosas mal, porque pues vimos que al principio había gente que no sabe nada del transporte y se metió a esto, al tema como que sabía mucho y se les ha venido complicando. La realidad es que las unidades están muy bien, la gente aplaude que tengamos nuevas unidades con aire acondicionado, pero todo lo que gira alrededor lo han echado a perder. Ricardo Medina, rapidito. Pues lo dijimos claramente, no ha habido un solo tema, ni siquiera del COSH, que aparentemente iba a ser el gran proyecto del gobierno, lo que iba a hacer lucir este gobierno. No ha habido un solo tema que los gobiernos de Morena
estén haciendo bien. Todo se les enreda, todo se les complica, ya lo dijo Pepe Segovia, hay falta de operación política, no hay planeación, todo es un enredo. ¿Qué cosa es esta de que salga el responsable de transporte a decir que escuelas privadas no van a tener, surja una inconformidad y por presión política y por presión social tengan que echar marcha atrás? O sea, cualquier persona que tiene 2 dedos de frente tuvo que haberlo previsto. Simple y sencillamente no lo hicieron porque le hacen las cosas así, al fregadazo, sin un adecuado trabajo. Y eso habla muy mal del gobierno. No hay planeación, no hay análisis, hacen todo al fregadazo y entonces al final quienes pagamos los platos rotos somos los campechanos. De nuevo, lo digo, hay una Secretaría de Gobierno que tendría que estar enfocada en resolver problemas, en planificar soluciones, en buscar que las cosas se hagan bien y está más ocupada pensando en campañas que finalmente en resolver los problemas por el cual se le está pagando. Pepe Norreta. Pues los camiones están bien, pero su logística, el sentido común con que hace las cosas, Guayo Subieta, pues está muy mal, porque además tiene doble interés. Su empresa, o el grupo ADO Mobility, ¿no?, del cual pertenece el señor, ¿sí?, pues es la que está operando el COSH y él es el director del Artec. Entonces, de entrada, ya ahí hay problemas. Conflicto de interés. Es correcto, gracias. Conflicto de intereses. Eso es lo que tiene Guayo Subieta y por eso todo lo que ha venido diciendo, lo único que causa son problemas a la gobernadora, ¿sí?, y molestia a la ciudadanía. Ahora resulta que hay estudiantes de primera o de segunda. No se ponen a pensar el esfuerzo de un padre para poder pagarle a su hijo una escuela privada. No se ponen a pensar si tienen que trabajar doble, si la mamá vende panuchos, tamales, ropa, perfumes, o yo qué sé qué hace, ¿sí?, decentemente, para darle a sus hijos una mejor educación. Sentido común le falta a Guayo Subieta y a todos los morenistas, que todo lo que tocan dicen que lo hacen caca. Es todo. Pues es obvio. ¿Qué podemos esperar si este gobierno lleva 7 años dividiendo al país entre fifís y chairos? Entre los de primera, los de segunda, entre los que están conmigo y los que no están conmigo. Y esto le pegó o le está pegando a los universitarios de otras escuelas privadas, porque hay un total desconocimiento o una mala leche de la gente que de repente tiene poder de decisión en este gobierno, que cree que todos los que van a escuelas particulares están pudientes de dinero. Es un error. No saben cuántos universitarios de escuelas privadas, ¿sí?, o de secundarias, muchos niños, jóvenes, solo se pagan sus estudios. ¿Por qué? Porque quieren tener un mejor aprovechamiento educativo. Y lo hacen. Y hay casos muy particulares en escuelas privadas. Las instituciones privadas dan becas a estos jóvenes también. ¿Y cómo puede ser que desde un principio ya pretenda sacarlos de un programa tan importante que es el descuento de estudiantes? O sea, de ahí te das cuenta que es un gobierno que no gobierna para todos como debería ser cualquier gobierno. Gobierno en general, a todos por igual. Darle este beneficio. Ahora resulta que es una concesión graciosa negociar en este momento, darle eso a los estudiantes de escuelas privadas. Porque se van a gastar las tarjetas. O sea, me parece de una payasada, digo, de verdad. No puede ser que eso esté sucediendo en este gobierno, pero tenemos muchos elementos para decir y muchas situaciones que han dado este gobierno. Finalmente, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Que Movimbus entregue las credenciales a todos los estudiantes del Estado. No estamos hablando en esta ocasión de la capital, porque solamente en la capital se echó a andar este transporte. Bueno, a todos los estudiantes de la capital por igual. Que todo el mundo tenga acceso a esto. Ya de por sí pusieron muchas trabas con las tarjetas del COSH, que ya las duplicaron, por lo menos las repartieron 2 ocasiones, y tratan de controlar todas las tarjetas de estudiantes a través de la Secretaría de Educación, porque a través de las escuelas públicas se están entregando las tarjetas a los jóvenes y a los niños, y ahora seguramente van a hacer exactamente lo mismo. Ok, de acuerdo, quieren tener un control, de acuerdo, pero no puede sacar de este esquema a todos los estudiantes de escuelas privadas porque es importante para ellos, porque sí lesiona, sobre todo que para muchos creemos, ¿sí?, que es un gran negocio también, porque pareciera que todas las paradas que se echaron, que se programaron, los transbordos, garantiza 18 pesos de entrada a cada usuario, que va a tomar 2 camiones, y ya no se diga más,
¿sí? Y de ida y aparte los de retorno. Entonces yo creo que es un gran negocio quien lo está haciendo, está lucrando con el recurso de los campechanos, porque hay que recordar que aunque sea una empresa privada, en este momento está financiada por el gobierno del Estado. Y no puede ser que el gobierno del Estado saque las manos de este problema y diga, es un problema de la empresa particular Movibus, nosotros no tenemos que decidir absolutamente. No, el gobierno del Estado tiene que velar por los intereses y los derechos de los estudiantes en esta ocasión. Y siempre. Alberto Kutz, Muy rápido. Me parece que una de las acciones que pudieron haber sido muy exitosas, que era la renovación del transporte en la ciudad, principalmente, se fue al traste por nula planeación. Uh-huh. Y voy a poner el ejemplo. La gobernadora lo puso en marcha después de ese informe. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, enero. 5 meses de operatividad que nos costó por mes 40 millones. Estamos hablando de 200 millones de pesos que nos costó en impuestos. ¿A dónde se fueron esos 200 millones de pesos, para empezar? El asunto de las rutas fue un fracaso. El asunto de la clonación de las tarjetas. Y ahora estamos viendo que viene todavía un problema que todavía no han visto los que están a cargo de la Agencia Reguladora de Transporte, que es cuando empiece el cobro en el 1 de febrero, va a ser un caos, porque la gente se va a dar cuenta que le va a salir muy caro el transporte urbano, porque tiene que tomar 1 o 2 transbordos, y entonces eso va a encarecer. Cuando es una persona, sí, pero cuando es una familia va a estallar este asunto, claro. Y no lo están midiendo este gobierno. Me parece que están a tiempo. Primero, un llamado a la gobernadora. El director del Artec es un problema para su gobierno, señora gobernadora, es un problema, le está causando problemas porque hay un conflicto de intereses. Él está viendo su negocio y a usted le está perjudicando políticamente. Me parece que está a tiempo usted de retirar a ese señor que le trae problemas políticos y económicos. Bueno, ya nos vamos, Alberto Cruz. Excelente tema, es un grave error de las autoridades, es un insulto para los estudiantes de etiquetar por ser estudiantes de escuela privada. El derecho debe ser por igual. Un saludo al señor José Segovia, dice Alberto Cruz. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a Ricardo. Gracias. José Segovia. Buen día a todos. Alberto Cruz. Los fans de Segovia. Pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.